Llegamos a la 16ª semana de Modelos y Optimización 1. Justamente en esta semana lo que vamos a hacer es trabajar con heurísticas. Heurísticas para el problema del viajante. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando empezamos a ver el tema de heurísticas? Habíamos dicho que las heurísticas estaban dedicadas a determinados problemas, por lo general problemas combinatorios, así como la semana pasada estuvimos viendo las heurísticas para los problemas de secuenciamiento. Esta semana vamos a ver las heurísticas para el problema del viajante y luego nos va a quedar otra semana de heurísticas, que es la próxima semana, en la cual nos vamos a dedicar a las heurísticas para el problema de coloreo de grafos y las heurísticas para el problema de la mochila. Como decíamos la semana pasada, la función heurística es una especie de guía de turismo, ¿no? Guiando el proceso de búsqueda en la dirección más provechosa. ¿Esto por qué es? Porque si no podemos resolver el problema de manera exacta por su complejidad, también de esa forma encontramos una solución que, si la regla heurística, como decíamos la semana pasada, es suficientemente buena, nos va a permitir encontrar una solución sin necesidad de tener que estar explorando todos los caminos. Y esto es lo que pasa con el problema del viajante. ¿Cuál es el inconveniente con el problema del viajante para poderlo resolver de manera exacta? Que, de acuerdo con su complejidad, es un tipo de problema que pertenece a la clase NP-hard. Y bueno, ¿qué quiere decir NP-hard? Quiere decir la parte de NP que es no determinístico polinomial. En ese caso de los problemas no determinísticos polinomiales, no se conoce un algoritmo polinomial que lo pueda resolver en un tiempo razonable. Lo que se conoce para resolver el problema del viajante son algoritmos que tienen un número exponencial de pasos. Por eso se dice que la complejidad exponencial del problema del viajante es igual a 2 a la n, siendo n la cantidad de ciudades que tiene que visitar. ¿Por qué? Porque nosotros vimos la semana pasada que si se hace una exploración, ¿sí?, del algoritmo, que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar todas las rutas y por cada una de las rutas que exploramos se abren dos, ¿sí? Si nosotros decimos, bueno, podemos ir a un lado, podemos ir al otro, y además hay n factorial soluciones para cada viajante, donde nuevamente n es la cantidad de ciudades que tiene que visitar el viajante. Acuérdense de que acá no está incluida la ciudad origen del viajante. Bueno, para ver todos estos temas, además de que nosotros vamos a trabajar con una clase de complejidad, les aconsejamos que también consulten dentro de los apuntes que tenemos en la página de la materia, el apunte del problema del viajante, que tiene, además de la parte de modelización, una parte que está dedicada a las heurísticas como las que vamos a ver hoy. Bueno, desde el principio que el problema del viajante fue un problema interesante de resolver. Bueno, acá tenemos un afiche de un problema que fue auspiciado por la empresa Procter & Gamble en los Estados Unidos y que justamente era un problema en el cual había que unir distintas ciudades, que son las que están marcadas acá en el mapa de los Estados Unidos, y había que encontrar el recorrido con menor cantidad de kilómetros para ayudar a estos dos personajes que vemos en el afiche, que eran los protagonistas de una serie que se llamaba Car 54, y era una serie en la cual había dos policías bastante tontos que tenían una serie de peripecias cómicas. Bueno, lo utilizó Procter & Gamble justamente para poder grabar esta serie, y lo que hacían era ficticiamente decir que estos personajes tenían que recorrer ese camino y que querían encontrar el camino mínimo. Bueno, esta es la ruta que se encontró, que fue la que ganó, y ganó el premio de $10.000, ¿sí? En el año 62. Ustedes fíjense que en ese año no había la posibilidad de tener computadoras personales y poder resolver este problema de manera exacta, y por lo tanto lo que se hizo fue resolverlo de manera aproximada, resolverlo con lo que después se formalizó como un algoritmo heurístico. Una de las cosas que podemos notar acá es que, claro, están marcadas las uniones de los puntos como con rectas, ¿sí? No necesariamente eso quiere decir que es el camino que hay entre esas dos ciudades, sino que está marcado como si hubiera un camino recto entre las dos ciudades. Sin embargo, se aceptaba esa solución. Los que ganaron fueron dos matemáticos, Carr y Thomson,
que justamente utilizaron el premio como para poder comprar equipamiento informático para la Universidad de Columbia en la cual ellos trabajaban. Así que nuevamente, las características del problema del viajante, como podemos ver acá en esta interesante historieta, hacen que cuando nosotros estamos trabajando con problemas chicos, los podamos resolver de manera exacta. Pero cuando estamos trabajando con problemas más grandes, ya comienza a ser bastante difícil resolverlo. Resolverlo por fuerza bruta sería como si nosotros buscáramos todas las soluciones posibles, todos los tours posibles, y tendríamos una complejidad de n factorial porque tenemos que encontrar todos los tours posibles, justamente. Con programación dinámica, que es un algoritmo que aquellos que vean modelos 3, que hagan la electiva de modelos 3, lo van a ver, tiene una complejidad menor. Es n al cuadrado por 2 a la n, pero igualmente es una complejidad muy alta, lo hace también imposible de poder resolver. Y bueno, si nosotros decimos podemos comprar algo que nos resuelva el problema, pero si nosotros compramos algo que resuelva el problema, lo que queremos hacer nosotros es justamente vender ese software y no directamente ser los que compramos un software para poder resolver el problema. ¿Y cómo lo resolvemos si no lo podemos resolver de manera exacta? Con un algoritmo aproximativo con heurísticas. Y es por eso que hoy vamos a ver bastantes ejemplos, porque este problema, al ser un problema combinatorio que es verdaderamente muy conocido y muy trabajado, es que se desarrollaron muchos algoritmos como para poder resolver el problema del viajante de manera aproximada con una heurística. Bueno, acá tenemos una tabla que nos permite también ver cómo es la diferencia entre un problema que tiene complejidad n al cubo y un problema como el problema del viajante que tiene complejidad de 2 a la n. Fíjense cómo va aumentando el tiempo que nosotros tardamos y después ya se convierte en algo inmanejable. Bueno, justamente acá tenemos un historial que lo que podemos ver es el tamaño de la instancia que resuelve el problema. ¿Qué quiere decir la instancia? Bueno, nosotros tenemos un determinado problema del viajante, no el problema del viajante, sino un determinado caso, que es el problema del viajante. Eso se conoce como una instancia del problema. O sea, sería un caso de un problema que tenemos que resolver y que se resuelve por el problema del viajante. Es un problema en particular que tiene alguien. Bueno, lo que vemos es que en el año 54 se resolvió de manera exacta una instancia de tamaño 49. Quiere decir que si tiene tamaño 49 es porque tiene 49 ciudades. Una de las cosas que ustedes van a ver es que a los problemas, cuando se presentan las soluciones, se les aclara siempre cuál es la cantidad de ciudades que tiene el problema que se está resolviendo. Por supuesto, cuantas más ciudades, más complejo, con lo cual vamos viendo que en el año 54 se resolvió de manera exacta un problema con 49 ciudades, después en el año 71 se resolvió uno con 64 ciudades, y así se fue avanzando, ¿sí?, hasta que en la década del 90 ya se llega a un problema con 7.397 ciudades. Se salta bastante con el advenimiento de las computadoras personales, de los centros de cómputos de gran tamaño, se empiezan a resolver muchos más problemas de manera exacta. El problema más grande que se ha resuelto hasta ahora es un problema en Suecia, ¿sí?, que tiene 24.978 ciudades. ¿Por qué? Este récord que tenemos de 2006 no es un problema real, ¿sí?, sino que es un problema en el cual hay que unir puntos de soldadura sobre un circuito impreso que se resuelve por el problema del viajante. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos la semana pasada un problema de pinturas donde hay que ir viendo en qué orden se pinta? También es un problema del viajante, pero no es un problema con ciudades, ¿sí? El problema más grande con ciudades se resolvió en Suecia, pero justamente una de las características es que hay toda una zona en Suecia donde no hay ciudades, ¿sí?, y no hay caminos que crucen de un lado al otro, digamos, de esta forma, con lo cual la cantidad de tours posibles no es tan grande como en cualquier otro territorio, y por eso no había tantos tours posibles, no había n factorial tours posibles porque no se conectaban todas las ciudades con todas. Y por eso también se pudo resolver.
Bueno, esta primera parte de la clase lo que nos lleva es a ver por qué este tipo de problemas los tenemos que resolver muchas veces con heurísticas en vez de resolverlos de manera exacta. Y es que, bueno, si ustedes tienen que resolver, inclusive dentro de las clases, problemas que tienen que ver con el problema del viajante, muchas veces se encuentran con que están varias horas corriendo el software para tratar de encontrar una solución. Imagínense con la cantidad de ciudades que nosotros estábamos trabajando. Así que en las próximas partes de la clase lo que vamos a hacer es justamente ver estos algoritmos heurísticos.